Y una enseñanza interesante que trae la Yom Yom de hoy, 26 de Elul, tiene que ver con el procedimiento de tornar kasher la carne. Tornar kasher la carne se refiere que no solamente la carne tiene que ser hecha la shritá por un shohet y con todos los detalles que la shritá tiene, sino una vez que la carne ya está, digamos, descuartizada, sacada, cada parte en su lugar, hay que extraer de ella la sangre prohibida. La sangre representa la vitalidad. Y hay muchas enseñanzas. Y acá vamos a ver una enseñanza bien jasídica que tiene que ver con nuestra relación con el Rebe, cada Hasid con su Rebe. En el salado de la carne hay tres partes. Primero se lo dejan media hora en agua, en remojo. Eso es para ablandar la sangre que pueda estar pegada arriba de la carne misma. Después viene el salado en sí, que se hace con una sal entre fina. La sal tiene la particularidad de extraer, la propiedad de extraer la sangre, y se lo pone sobre una rejilla, digamos, como una parrilla, una rejilla, puede ser de madera, de metal, y así, digamos, en diagonal, para que escurra la sangre. Y después viene el enjuague. Se lo enjuaga 3 veces para que no quede, para sacar toda la sal y que quede ya lista para poder cocinar. Y estos tres puntos tienen que ver con nuestra relación con el Rebbe. Su significado en la boda es lo siguiente: el remojo se refiere a sumergirse en las palabras del Rebbe. Después viene el salado. El salado es el yejidut. El yejidut es la audiencia privada con el Rebbe. El Rebbe ahí, así como la sal extrae todo lo que hay adentro, toda esa vitalidad, toda la sangre que en ese caso nos sirve, así también el Rebbe extrae lo mejor de nosotros y nos quita lo que nos sirve. Y después viene el enjuague es el nigún, la melodía jasídica, la que nos eleva, nos transporta y nos lleva a destino. Bueno, se cuenta que en los años 50, cuando Israel daba sus primeros pasos, por decir de alguna forma, había un Yehudí. Ustedes saben, las compañías recién estaban avanzando. Y así como, si ustedes se acuerdan, en Argentina, recibir un teléfono no solamente en los años 50, en los años 50, en los años 60, en los años 70, incluso en los años 80, recibir un teléfono, por lo menos acá en Buenos Aires y alrededores, era toda una odisea, por decir de alguna forma. En Israel, en los años 50, era difícil recibir un teléfono, no había para todo el mundo. Entonces un yehudí llama a la compañía de teléfonos y le dice: mire, quiero un teléfono para comunicarme, etcétera, etcétera. Entonces el hombre, el telefonista, el que lo atiende del otro lado, le dice: mira, te voy a decir la verdad, los que tenemos están reservados para los políticos, para los militares. O sea, tenemos que guardar para ellos los teléfonos. Vos vas a tener que esperar. Entonces el hombre le pregunta: ¿entonces quiere decir que no hay esperanza? Entonces el hombre, el de la compañía telefónica, le contestó, y acá viene el remate. Le dijo: esperanza hay, posibilidades no hay ninguna. Y cuando esto tiene que ver con los días que estamos viviendo ahora, estamos en los días del mes de Elul, ya prácticamente sobre el filo, el umbral de Rosh Hashanah, y donde uno sabe que, bueno, nos vamos a presentar sobre el Melech Malchem Lachim Kadosh Baruch Hu, nos vamos a presentar frente a Hashem,
Y cuando estamos frente a Hashem, tenemos que presentarnos con una buena carta de presentación, valga la redundancia. Decir, bueno, a ver, me presento con esto. Hashem, voy a intentar, me juego por esto especial que hasta ahora no hacía y ahora voy a empezar a hacer. O cosas que no hacía bien y ahora voy a tratar de no hacerlas o directamente hacerlas bien. Entonces los Yehudim dicen, bueno, esperanza tenemos todos, pero posibilidades de hacerlo, muchos Yehudim piensan o pensamos, ¿no? No tiene que incluirse, que muy difícil que uno pueda llegar a hacer, ¿no? Uno dice, no, Shabbat, ¿cómo voy a cumplir Shabbat? Está tan lejos de mí. Comer kasher, ¿cómo voy a comer kasher? Está tan lejos de mí. Las festividades, si caen en la mitad de la semana, dejar de trabajar, de repente tantos días, eso está bien, algún día tal vez cuando sea mayor, cuando me retire, pero ahora es imposible todo esto. Había un Yehudí que nació en el año 1869, nació en Alemania, se llamaba Ludwig Guttmann. Este Ludwig Guttmann fue un médico, venía de una familia judía observante, y él se recibió de médico, y él, creo que era psiquiatra, pero en adición a esto, él se ocupaba de gente, como se dice hoy, con capacidades especiales. En aquella época se decía discapacidades. Y él empezó a trabajar en Alemania, la Alemania postguerra de la Primera Guerra Mundial, y aparentemente le iba muy bien, hasta que subió el nazismo, de Max Schemann. Cuando sube el nazismo, y el hombre tenía técnicas buenas. Ustedes tomemos conciencia que fin del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, prácticamente cuando una persona, lo leído, nacía con alguna discapacidad, justamente en ese momento era una discapacidad, llamémoslo un defecto, y esa gente directamente estaba condenada o a ir a un lugar confinado en un lugar especial para ellos, o tenerlo en la casa con algo de gente que lo cuide. Pero este médico, el doctor Gutmann, empezó con técnicas para poder trabajar con gente especialmente que por ahí tenía algún tipo de parálisis, que como decía antes, en esa época directamente los descartaban. Cuando sube el nazismo en el año 33, al doctor Gutmann lo mandan a Ucrania, a la ciudad de Breslev. Hay un grupo jasídico de Breslev. O sea, judío lo mandaron directamente para ahí. Era un tipo con su currículum, pero bueno, lo mandaron para ahí. Y en el año 38, él pudo escaparse de toda la zona ahí que después iba a ser la guerra y se fue a Inglaterra. Y en Inglaterra él empezó a trabajar en un hospital psiquiátrico y él empezó a mostrar técnicas, cómo se puede aprovechar a la gente con capacidades especiales, incluso practicar determinados deportes. Y todo el mundo estaba contra de él. Todos pensaban que era algo irreal. Y él decía, no, esta gente puede llegar a tener en ciertos aspectos una vida normal. El tipo fue un action, como se dice en Yiddish. Fue tan testarudo con lo suyo, acá tengo anotado los, eh, las fechas, que él empezó a hacer eh, ejercicios deportivos obviamente, con las limitaciones, a pesar que todo el mundo estaba en contra. Eh, y más aún, la gente hasta lo amenazaban a él, que estaba medio loco con las cosas que hacía. Después de la guerra,
En el año 48, él armó ciertas competencias para tipo paraolímpicos. Y en el año 1966 se hicieron las primeras Olimpiadas para gente paraolímpicos, donde participaron 4.200 atletas con estas disminuciones físicas de más de 160 países. Y la pregunta es, ¿de dónde sacó la fuerza? Vemos que estamos ahora en estos días antes de las altas festividades y pensamos, no tenemos fuerza, ¿de dónde vamos a sacar las fuerzas? Este hombre era un yehudí, este hombre tenía, ¿no? Porque falleció en el año 1980, este hombre tenía esa fuerza de la Neshama que todo yehudí tiene. Cuando pensamos, ¿cómo vamos a salir adelante? El yehudí tiene que saber que puede hacerlo, que tiene un nefesh Elokí, tiene un alma divina, y ese alma le da toda la fuerza para elevarse y lograr cosas que de otra manera sería prácticamente imposible. Uno de los salmos que nosotros decimos, lo decimos justamente todos los 10 días de Teshuvah, empezando con el primer día de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, es un salmo que decimos antes de Barjú. Decimos el Salmo 130. Ese salmo vieron, desde el salmo, los que decimos siempre los Teilim, sabemos que hay 15 salmos que empiezan con la palabra Shira Ma'alot o Shirla Ma'alot, el cántico de las gradas o de las ascensiones. Eso empieza con el capítulo 120 al 134 de Teilim. El capítulo 130 lo decimos los 10 días de Teshuvah antes de Barjú a la mañana. Ese capítulo empieza con las palabras Shir Amaalot Mimamakim, cántico de las ascensiones Mimamakim Kratija Hashem. Desde las profundidades te llamo a ti Hashem. Y hay uno de los versículos que está en ese capítulo, dice Ki imja aslija leman tibaré. Dice así, porque vos Hashem tenés en la selijá, el perdón, leman tibaré, para tibaré. ¿Qué es tibaré? Tibaré viene de la palabra, si traen los comentaristas, irá, para temerte. Entonces acá viene la pregunta, si Hashem nos perdona porque entendemos que Hashem es bueno, entonces, ¿por qué es para temerte? ¿Tendría que ser lo contrario, para amarte? ¿Por qué metemos acá el término de temor? Eh, entonces, para esto hay un ejemplo que trae el Alter Rebbe, una explicación que trae el Alter Rebbe en Hasidut, y lo explica su nieto, perdón, el tercer Rebbe, que era el Rebbe Tzemach Tzedek. Había un tipo, y se da un ejemplo. Un tipo que era acá el amigo Rabinovich nos va a entender. Alguien que trabajaba en real estate, que tenía emprendimientos inmobiliarios. Entonces el hombre se le ocurrió, o sea, vio un negocio maravilloso. ¿Cuál era el negocio? Construir viviendas en determinado lugar, donde podía llegar a ganar, digamos, un ejemplo, al vender todas las viviendas como 50 millones de dólares. Pero para la construcción, él necesitaba un préstamo de 100 millones de dólares. Construir, después lo iba a vender y le iba a quedar una renta de 50 millones. Era un negocio redondo, por donde uno lo veía, era un negocio. Bueno, fue al banco, habló, era un tipo de negocio, tenía sus avales, le dieron el préstamo. Pero todos sabemos que las cosas no son lineales, no todo es como uno se imagina.
Él tenía todo listo, todos los números le daban perfecto. Lo que él no calculó fue que los negocios inmobiliarios se iban a venir a pique para abajo, más o menos como pasó en Estados Unidos, en Miami, toda la zona 2008 por ahí, que las viviendas, las casas, se podían conseguir casi a un 50% de su valor. Imagínense, cuando pasa esto, el hombre empieza a hacer los cálculos que aunque venda todo, lo venda al costo, no llega a pagar la deuda que tenía. Entonces, acá se presentan dos posibilidades. Una posibilidad, o sea, obviamente que hay que ir a hablar con el gerente del banco, hay que dar la cara. O sea, o se escapa, pero pierde todo, pero si es una persona de bien, va a ir a hablar con el gerente del banco. Entonces, ¿cómo lo recibe el gerente del banco? El gerente del banco lo puede recibir con mucha dureza. Le puede decir, escúchame, vos pediste un crédito, nosotros te cumplimos, te dimos el crédito, prepárate porque la semana que viene tenés que pagar una cuota de $150.000 y si no la pagás, bueno, vamos a ejecutarte, vamos a iniciarte acciones legales. Y el tipo termina destruido. Otra posibilidad, entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre dice, bueno, empieza a hacer cálculos, ya está perdido. Perdido por perdido, ya está, vende lo que tiene, da lo que tiene, ya está. Si me va a tocar algo, me toca y listo. Porque no tiene chance de pagarlo. Se quedó sin nada. Ahora, ¿qué pasa si él va al banco, habla con el gerente del banco y el gerente del banco le dice, mira, la verdad que te entiendo perfectamente, porque este no es un tema tuyo, es un tema que pasó, pasó en todo el rubro inmobiliario, te entendemos perfectamente, entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero de todo, no te vamos a cobrar los intereses. Y segundo, te vamos a hacer un descuento de un 30% para que vos despacito nos vayas pagando todo. El hombre, con esta opción, imagínense, si ya no paga los intereses y del capital tiene que pagar un 30% menos, entonces el hombre ya podía seguir trabajando. Entonces, ¿qué piensa él? Él lo toma con mucha responsabilidad esto. Con tanta responsabilidad que dice, si el banco se portó tan bien conmigo, yo no le puedo fallar. Y esto es lo que nosotros decimos en Rosh Hashanah, de los 10 días de Teshuvah en realidad, en este Salmo 130. Que imja aslija, siendo que vos Hashem me estás perdonando, vos Hashem me estás recibiendo, vos Hashem me das una sonrisa y me das una mano para que yo pueda seguir con vos, para que yo no me caiga Hazbe Shalom, sino para que siga creciendo y siga adelante. Vos me estás ayudando con el perdón, aunque yo tal vez no me porté como tenía que portarme, o no hice todo lo que podía haber hecho, o todo lo que quería hacer, o al contrario, lo hice, no me interesó, lo hice mal. Pero Kim Haslija, vos Hashem tenés el perdón, sos el dueño del perdón. Entonces sigue diciendo David Amelech, el rey David, en el Teilim, le mantivarei, porque con vos tenemos el temor. ¿Qué hacia vos nos das el temor? ¿Qué es el temor? El temor es que tengo que ponerle seriedad. Vos ayer me estás perdonando, entonces no tengo que aprovecharme de ese perdón para después seguir haciendo lo que quiera. Me viene a la memoria o a la cabeza ciertos ejemplos, pero no lo quiero decir porque no tenemos que hablar mal de nuestro país. Pero cuando uno no pide cosas y después no las cumple. Al contrario, y nosotros los Yehudim decimos, siendo vos que vos Hashem sos el dueño del perdón y tenés el perdón, le mantivarei.
yo siento el temor, siempre siento la reverencia, el respeto y la responsabilidad, voy a tomar esta, este, digamos, esta actitud que Hashem tiene para con nosotros, por decirlo de alguna forma, y voy a escuchar y voy a hacer lo que Hashem quiere de mí. Había una vez, esto lo cuenta el rabino Yosef Yitzhak Jacobson, que es uno de los oradores más prominentes, no solamente de Chabad, sino hoy a nivel mundial, en Estados Unidos especialmente, lo llaman de todos lados, estuvo acá en Argentina, lo llaman a él eh, Yosef Yitzhak, se escribe con doble Y, Yosef Yitzhak, así en inglés, entonces lo llaman YY, Rabbi YY. Y él ahora, él está viviendo en el norte de Nueva York, en una comunidad que se llama Monsey. Es una comunidad judía que ha crecido un montón de gente joven. Y él es rabino ahí, tiene muchos proyectos. Y cuenta que había una vez un padre que le llegó el caso a él, de una familia ahí de Monsey, que el padre era muy exigente. El padre era hiper exigente con el hijo. No le dejaba pasar una. Tenía un hijo que ya fue creciendo, fue adolescente, una familia observante, y el padre le exigía al hijo lo máximo. Por supuesto, todos los padres queremos que nuestros hijos rindan al máximo. Pero este quería tener al pibe 10. El pibe 9,9 no le servía. Le exigía, le exigía, le exigía. Le exigió tanto que desgraciadamente, cuenta Rabino Jacobson, con el tiempo el hombre, el chico, se fue del camino. Se fue del camino, quiere decir, dejó de cumplir Torah y Mitzvot. Entonces dice, el pibe dijo, antes mi papá no le alcanzaba todas las mitzvot que yo hacía. Quería más y más y más. Ahora tiene que buscar a ver si encuentra alguna mitzvah en mí. Y esto es un ejemplo para nosotros ahora antes de Rosh Hashanah. Tenemos que saber qué es, dónde estamos parados, dónde están parados nuestra familia, nuestros seres queridos, y saber cuánto exigirle y cuánto no exigirle. Hoy leí un maíz realmente estremecedor. Es un maíz, pero algo que pasó, pero tiene que ver con el concepto es estremecedor. Un yehudí entró a lo del Rebbe una vez y le empezó a hablar mal de otro yehudí, mostrándole como si ese yehudí era un rasha, era un malvado, todo lo que hacía lo hacía mal. El Rebbe lo frenó y le dijo así, mira, puede haber un yehudí que se levanta a la mañana en Yom Kippur, creo que dice Yom Kippur, se levanta a la mañana en Yom Kippur, desayuna, se afeita, agarra el auto, se va al Betacneset, se va al Shil, al templo, está en el templo, entra, agarra un sidur, está un par de horas, 2 horas y se va. Dice el Rebbe, esa tefilá, esas 2 horas que el Yehudí estuvo en el Shil, es preciado en el cielo como algo maravilloso. No estamos hablando que nosotros le decimos a un Yehudí, ¿sabes qué? Hacer todos los pecados sabidos y por haber, pero lo importante es venir al templo. Nosotros necesitamos llenar el templo. No pasa por él la cosa. El Yehudí solo, él está alejado, él no sabe, no sabe, no sé. No es nuestro tema. Pero él solo, a pesar de todo lo que está haciendo por un lado, que no es lo que hay que hacer en Yom Kippur, el hombre decide 2 horas
voy al templo. Esas 2 horas agarra el sidur, agarra el magzor, reza, escucha, algo se le mueve. Eso es muy preciado en el cielo. Y yo personalmente lo percibo cada vez que llega Rosh Hashanah y Yom Kippur, donde uno, especialmente Yom Kippur, donde es el momento que los templos, gente que por ahí no viene todo el año, Yom Kippur un ratito viene, y uno a veces, ¿no es cierto? Uno con el pensamiento mundano, uno dice, este tipo que quiere perdonar sus pecados, quiere limpiar sus pecados, por eso vino un rato al templo. Se cree que con eso está hecho. Ese no es el heshbón que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que mirar, ese ratito que vino al templo, está en el templo. Y ese ratito está bien. ¿Qué pasó antes? ¿Qué va a pasar después? No es nuestro tema. Es un heshbón que él va a tener con Hashem. ¿Quién sabe lo que piensa? ¿Quién sabe lo que pasa por la cabeza de ese Yehudí? ¿Qué sabemos nosotros? Lo que él pasó, lo que pasa o lo que piensa que va a pasar. Nosotros tenemos que mirar las partes positivas, aunque por otro lado, por ahí, perdón la expresión, pero nos revienta que este tipo venga a ser, parecería como que viene a hacer face, viene a mostrarse. Y la realidad no es esa. Nosotros decir, este ratito vino al Shil, vino al templo, Baruch Hashem. Por supuesto que después uno debería acercarse, hablarle y influir para que siga acercándose al judaísmo hasta que sume más y más mitzvot. Seguro que este pensamiento nos va a ayudar a todos para tener un Shanato Betuká, porque sobre todas las cosas necesitamos a Ahavat Israel, el amor al prójimo. Mirar en el otro las cosas buenas que hace. Las otras cosas no es nuestro Heshbón mirarlo. Y seguro que de esta forma vamos a tener un año bueno y dulce y vamos a tener Mashiach inmediatamente.